Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos en este viernes de la octava de Pascua, en este único y maravilloso día que nos recuerda siempre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos en este Evangelio hoy Jesucristo presente nuevamente a los discípulos. Y nuevamente a mí me llama mucho la atención, hermanos, y me consuela. Yo espero que también los consuele a ustedes esta mañana, ya casi mediodía, de ver cómo Jesucristo tiene tanta paciencia, tanta misericordia, tanto amor. O sea, no se cansa de buscarlos a los discípulos, y no se cansa de buscarnos. Todavía va y los busca y les dice y les habla y les hace ver signos, les hace ver milagros en sus vidas hoy. Estamos en este viernes, me hace recordar el Viernes Santo. Hace 8 días estábamos contemplando, viviendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión y su muerte, todo su amor, cargando los dolores y colocando nuestros pecados en la cruz. No hay, hermanos, Pascua sin sacrificio, sin el sacrificio de la cruz. No hay resurrección sin muerte. Y no hay redención sin dolor, sin sacrificio. Esto lo hace Cristo y esto es lo que nos invita hoy a vivirlo. ¿Estás sufriendo hoy? Pues que este sufrimiento sea para la redención nuestra, para que tú este sufrimiento, este dolor que estás viviendo lo puedas ofrecer hoy por alguien. Lo puedas ofrecer por tus enemigos, por tus amigos, por tu familia. Este dolor, este sufrimiento, esta angustia, no sé cómo estés hoy, pues esto te está llevando a la redención de alguien y a la tuya misma. Esto te lleva a la muerte, pues bien, va a haber resurrección. Estamos en la resurrección, está Jesucristo resucitado, hermanos. Se ha vencido la muerte. Llevamos desde el domingo un solo día bendiciendo, alabando, glorificando a Dios por el don maravilloso de la resurrección de Cristo de la muerte, del perdón de nuestros pecados, de la destrucción del pecado, de la muerte y del demonio.
Jesucristo victorioso, vivo, resucitado, poderoso y presente en medio de nosotros. Escuchamos este evangelio, a mí me llama mucho, me alegra mucho, me llama mucho la atención, me conmueve, me toca mucho cada vez que yo leo este evangelio, este capítulo 21. Aquí nos cortan el capítulo 21 del evangelio de San Juan. Que recordamos que después de este evangelio que leímos, llega Jesús con las preguntas a Pedro, si lo ama, si lo quiere, y de seguirlo. Pero aquí no lo dejan, la liturgia no nos da esta parte. Pero a mí leer todo el capítulo, yo los invito a que cuando tengan tiempo de meditación o antes de acostarse, lean, o si están en este momento tristes, angustiados, lean el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, para que vean en la figura de Pedro, que somos siempre nosotros, ver la figura de la iglesia y ver a Jesucristo cuánto amor hacia el pecador, hacia Pedro. Yo me identifico, me caracterizo mucho con Pedro. Muchos de ustedes que me conocen saben que soy muy impulsivo, muchas veces soy violento cuando hablo, cuando digo las cosas, muchas veces aparece como prepotencia, aparece mi prepotencia, mi orgullo, pero es también, es mi forma de ser y también es el poder vivir dentro esta palabra, que yo no sé por qué, pero el Señor a mí me regala esta fuerza de decir las cosas, muchas veces exagerando el modo, pero no lo que digo. Y me llama mucho la atención porque este Pedro, sabemos que en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, que leeremos también este próximo domingo, nos habla de la aparición de Jesucristo en el cenáculo, que no está Tomás. A puertas cerradas aparece Jesús y ya esto no, así, te lo digo así como por encimita porque ya analizaremos y proclamaremos el Evangelio del capítulo 20 donde está Santo Tomás y sus dudas y su incredulidad. Pero dice aquí que Jesucristo, después de esa aparición, encerrados, que lo tocan, Jesucristo les da el Espíritu Santo, se aparece otra vez a los discípulos. Esta vez no en Jerusalén, en el cenáculo encerrados. Esta vez junto al lago de Tiberíades. O sea, Pedro, todos los discípulos a un cierto punto, después de que ven a Jesucristo, Tomás le mete la mano en el costado, en las llagas, se van, salen de Jerusalén y van a Galilea. Y en Galilea, dice aquí, están en el lago, junto al lago de Tiberíades, y le aparece Jesús. Y se aparece de esta manera. Miren, hermanos, qué maravilla. Mirámonos a nosotros. O sea, yo me estoy viendo en este momento y me consuela mucho en Simón Pedro. Aquí nos cuenta Juan que dice, estaban juntos 7 de los discípulos. Eran 7. Simón Pedro, Tomás, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y otros 2 discípulos suyos. En total eran 7. Sabemos todos, signo de la plenitud. Yo digo signo de la plenitud, del número completo, pero también el número de la comunidad cristiana, el número de la iglesia, el número de los elegidos. Y Simón Pedro, siempre de prepotente, siempre de impulsivo, dice, voy a pescar. Yo voy a pescar. Aquí Pedro todavía, hermanos, vio a Jesucristo resucitado. Vio cómo Tomás le metía la mano, recibió el Espíritu Santo, dice San Juan, que sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Pero todavía tiene este combate de pensar siempre que se le sale su yo. Se le sale su yo. ¿Cuántos de nosotros estamos a viernes? Hemos celebrado la Pascua. Hemos celebrado hasta la vigilia pascual, del sábado al domingo. Hemos recibido este don maravilloso de la resurrección de Jesucristo en nuestra vida, de las maravillas de su palabra, de ver cómo esta cuaresma el Señor nos ha dado los frutos. Pero ya tal vez esta semana, como a Pedro, entró nuestro yo, entró nuestro egoísmo, nos volvimos a meter en nosotros mismos y a decidir, a salirnos de la voluntad de Dios, a salirnos del esquema. Y Pedro, ¿qué dice? Yo voy a pescar. O sea, no dice, vamos a pescar, muchachos. No, yo voy a pescar. Y entonces
Los demás dicen, ellos contestaron, entonces vamos nosotros también contigo. O sea, se pegan, se le unen a esta pesca. O sea, Pedro todavía tiene dentro ese dolor. No se ha podido perdonar, pienso yo. Todavía tiene ese remordimiento de haber traicionado a Jesús, de haberlo negado. Lo vio, Jesucristo les dio la paz, paz a ustedes. Como el Padre me ha mandado, yo los mando a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, toquen. Ayer escuchamos, venga, mírenme, denme de comer, soy yo. Pedro sí se alegra muchísimo, pero todavía él no se perdona. Así somos muchos de nosotros. Cuando somos así impulsivos, que muchas veces este impulso, esta pasión de hacer las cosas nos llevan muchas veces a ser fuertes o a cometer pecados o injusticias, errores. Después nos lleva a estar tristes, a estar angustiados, a pensar por qué lo hice, pero si no lo hubiera hecho. Y nos quedamos en ese remordimiento. Pedro, yo pienso que está así, en este comportamiento. Decir, pero yo por qué no, yo por qué lo entregué, yo por qué lo negué, si yo había jurado que daría mi vida por él y no di la vida, yo por qué no estuve en la cruz, bajo la cruz con él, por qué tuve tanto miedo, por qué me fui, por qué pequé, como lo podemos estar diciendo nosotros hoy. Dice, tanta Pascua, tanta Cuaresma, y ya estoy otra vez en mis vicios, volví a caer en el pecado, volví a pelear con mi esposo, con mi esposa. No soporto nuevamente a mi compañero de trabajo, ya esta semana estoy todo contento, habíamos hecho las paces y ya otra vez no lo soporto, ya mi jefe otra vez me sacó la piedra, ya me sacó la impaciencia, ya perdí la paz. O sea, podemos estar así hoy, no sé, o alguna persona que esté hoy sola, que está en cama porque está enferma, o está en su casa porque está anciano, no puede salir, sus hijos no lo visitan, no tiene nada que hacer, está solamente rezando, pero dice, estos rezos a mí no me consuelan, no me ayudan. No sé cómo estemos hoy, no sé cuál es tu dificultad, perdiste el trabajo, como te decía en estos días, llegó un acontecimiento fuerte de enfermedad, de sufrimiento, y entonces dice, bueno, voy a pescar, vuelvo a mi vida de antes, o sea, aquí, ¿qué sentido tiene? Yo soy muy malo, yo soy muy pecado, yo no cambio, yo no mejoro, yo no soy perfecto. Mírenme, o sea, otra vez murmurando, otra vez criticando, otra vez robé, otra vez, no sé. O sea, pon el pecado que tú has hecho, no sé, tu situación. Pero él dice, voy a pescar, y se va, y detrás vienen los demás. Y salen y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Se dan cuenta que regresan a pescar, pescadores, que a mí me llama mucho la atención esto, pescadores profesionales, Pedro, un pescador profesional. Y hermanos, estando yo estuve 4 años en Israel, visitando el lugar donde está el primado de Pedro, donde se dice que Jesucristo los acogió, les dio el pan y el pez, como dice este evangelio. En el primado de Pedro se dice que ahí era el lugar más estratégico y mejor para pescar, porque ahí llegan unas fuentes, llegan como unas fuentecitas, unos riachuelos que entran al lago, y ahí hay un movimiento de aguas que a los pescados les gusta mucho, y se dice que ahí hay mucha cantidad de pescado en esa zona. Y Pedro, claro, como buen profesional y experto del lago, sabía que allí seguramente iba a pescar, pero no encuentra, no pescan nada toda la noche, dice el evangelio. Y dice aquí que cuando está amaneciendo, nos recuerda la Pascua, cuando empieza a salir la luz sobre las tinieblas, aparece Jesús, se les presentó a la orilla. ¿Y qué hace Jesús a la orilla? Hermanos, que esto es maravilloso, esto es espectacular para nosotros esta mañana. Ellos no sabían que era Jesús. Jesucristo habla, tiene con ellos un diálogo, les llama la atención. ¿Y cómo le llama la atención? A través de una pregunta muy dolorosa, muy difícil, pero necesaria. Muchachos, ¿tienen pescado? ¿Han pescado algo? Ellos contestan, no. Una realidad muy dura. ¿Por qué? Porque ellos, Pedro y los demás discípulos, son 7 que están montados en una barca.
7 personas no han pescado nada. Fracaso total. Un fracaso. Y que te pregunten, oye, ¿has pescado? Y tener que decir no. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! ¡Qué fracaso! ¡Horrible! ¡Horrible! Y ellos lo tienen que admitir. No hemos pescado nada. Oye, ¿has perdonado? Pregunta Jesús hoy a cada uno de nosotros. ¿Estás amando? ¿Eres generoso? ¿Ya no estás juzgando? ¿No estás murmurando? Tu vida hoy, tu barca, tus redes, ¿tienen frutos? ¿Tienen peces? Podemos decir algunos de nosotros, no. Señor, un total fracaso. Frustrado. Mira, Señor, yo que me pienso, me creo bueno, santo, perfecto, voy a misa, hago, digo, me encuentro sin peces. ¿Y por qué pasa esto, hermanos? Porque a Pedro se le olvidó que no puede seguir viviendo su vida solo. Yo. Cuando nosotros metemos el yo por delante, nunca vamos a encontrar frutos. Nuestras redes no se van a llenar de peces. ¿No lo hemos visto? ¿No lo hemos experimentado en nuestra vida? Que cada vez que nosotros hemos decidido por nuestra cuenta nos hemos equivocado. Cuando no hemos escuchado a los demás nos hemos equivocado. Cuando no obedecemos y creemos y vivimos la palabra de Dios, no pecamos, no nos equivocamos. Pues en este fracaso, hermanos, este es el problema. Cuando nosotros no entramos en la voluntad de Dios, cuando nosotros colocamos nuestro yo, nuestra inteligencia, Pedro con su inteligencia, con su sabiduría de pescador, con su personalidad, dice, yo me voy, me regreso, voy a pescar. Allá era feliz, allá pescaba, hacía mi vida, ganaba, todo bien, pues no pesca nada. Y se tiene que remontar a la experiencia del principio, cuando Jesús empieza su misión, 3 años después. Nos lo cuenta Lucas, Marcos y Mateo. Cuando están en la misma situación, pescando con las redes vacías. Y Jesucristo les dice, tiren a la derecha, los haré pescadores de hombres. Así como está haciendo Pedro, no se pescan los hombres, queridos hermanos. Pedro está equivocado, Pedro no se ha enterado que no es así. El método humano que tiene él para pescar peces no es el mismo para pescar hombres, porque para pescar hombres se necesita la red de la fe y se necesita Jesucristo como timón de esa barca para llevarnos en esos mares en los cuales hay peces. Pero nos invita a coger el largo, nos invita a entrar en el lago, en nuestra vida hoy, y a tirar la red. Y le dice, echen la red a la derecha de la barca y encontraréis. ¿Cuántas veces ellos durante la noche echaron esa red a la derecha? ¿Cuántas veces la sacaron vacías? ¿Cuántas veces tuvieron que experimentar esa noche el fracaso? Nada. Pues ahí es donde el Señor a cada uno de nosotros nos invita a seguir tirando nuestra red. En nuestro fracaso, en nuestra esclavitud, en nuestro sufrimiento, en nuestros errores, en nuestra imperfección, en nuestra vida, en nuestros pecados, queridos hermanos. Jesucristo no nos quiere diferentes, no nos quiere perfectos, no nos quiere mejores, no nos quiere más buenos, nos quiere obedientes a su palabra. Quiere que a través de nuestro fracaso, que a través de nuestra frustración y muchas veces a través de nuestro pecado podamos darnos cuenta que es a través de su palabra que nosotros podemos hacer algo, que nosotros podemos tener vida eterna, que nosotros podemos dar frutos y los demás los pueden comer, que nosotros podemos pescar. Es en su palabra, pero a través de nuestro fracaso, que no viene de nosotros, viene del Señor. Por eso el Señor a quien ha llamado, dice San Pablo, no ha llamado a lo mejor del mundo, no. El Señor ha llamado a lo pobre, a lo despreciable, a lo frágil, para confundir a lo sabio, para confundir a lo inteligente, al poderoso. Por eso, hermanos, entonces una palabra de consuelo, de ánimo inmenso hoy para cada uno de nosotros. Total. Que podamos hoy volver a tirar las redes en nuestra vida, en nuestra realidad hoy, así, fracasados, así frustrados, tristes, angustiados, fuera de nuestros proyectos, así como somos hoy, con nuestros defectos, con nuestras cualidades, con nuestras virtudes, con nuestros pecados. Hoy en nuestra realidad, ¿estás enfermo?
tira la red. Estás triste, tira la red. Estás sin trabajo, tira la red. Eres un prepotente, tira la red. Eres un violento, tira la red. Eres un egoísta, tira la red. Ahí, a la derecha. Ahí, en tu realidad. Ahí, en tu frustración, en tu fracaso. Ahí. ¿Por qué? Porque es en la palabra de Dios que vamos a sacar peces, que nuestra vida tendrá un sentido, que nuestros pecados serán perdonados, que en nuestra enfermedad el Señor nos regalará la paz y si es su voluntad nos regalará la salud, que en nuestro sufrimiento el Señor nos dará consuelo, en nuestra soledad compañía. Hoy el Señor, en nuestra angustia, amor. Hoy el Señor no nos deja, está ahí, los ha ido a buscar. Ha esperado que volvieran a ver que solo sin Él no pueden hacer nada. Y después cuando aparece la luz, nuevamente la Pascua, nuevamente este sol, esta estrella del matín, de la mañana, nuevamente este cirio pascual iluminando las tinieblas de la noche, en el fracaso más total, les dice que tiren. Y cogen y sacan pescados. Y se llenan las redes. Y no tenían fuerzas para sacarlas. Y llega el amor. Llega el amor. Dentro de esa barca también está el amor, que es el discípulo que Jesús ama, que es este discípulo fiel, que es este discípulo que le acompañó bajo la cruz en el sufrimiento. Lo reconoce esta primera llamada, reconoce este primer gesto de amor y anuncia con fuerza en medio de la frustración, en el medio del fracaso, con los frutos, con el milagro. Es el Señor. Y es maravilloso cómo Juan nos describe que Pedro, al oír que es el Señor, que estaba desnudo, Pedro se había quitado la vestidura blanca. Se había quitado esta vestidura que Dios le había regalado, como el hijo pródigo, cuando llegó pecador, venga, tráigale un anillo al dedo, pónganle un vestido nuevo, una túnica nueva, sandalias a los pies, o sea, denle la dignidad. Pedro se había quitado esta dignidad. El pecado lo había colocado como Adán y Eva, desnudos, que se escondieron porque estaban desnudos. Pedro, sintiéndose desnudo, sintiéndose nuevamente pecador, sintiéndose sin esta vestidura de la dignidad de hijo de Dios, se tira al agua. Pero este tirarse al agua también es un signo del bautismo. Es el signo de poder ahogar este hombre viejo. Ahogar este hombre soberbio, este hombre egoísta, este hombre autosuficiente. Pedro tiene que ahogarlo en el agua del bautismo. Estamos en el tiempo pascual, tiempo del bautismo, tiempo en el que se destruye el hombre viejo del pecado, de la carne, y aparece este hombre nuevo del Espíritu, este hombre nuevo, resucitado. Por eso Pedro se viste nuevamente, se ata la túnica, se echa al mar con la túnica, ya con la dignidad nuevamente, se acerca en la barca, que estaban, dice, cerca a 100 metros, con lo recolmado de peces, 153 grandes peces. Pero dice también algo que es muy tierno y muy profundo y muy eterno, hermanos, este amor de Cristo. Dice que al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. O sea, Jesucristo les prepara de comer. Llegan cansados, destruidos, ahora con peces, llenos de peces. Pero Jesucristo no solamente los exhorta, no solamente les pregunta para tocar la conversión, este diálogo, para hacerles ver su realidad. O sea, ¿tienen pescado? No, está bien, no tienen pescado, pues yo les voy a dar pescado. Tiren la red, en mi palabra tiren a la derecha. La tiran y cogen. Pero no solamente cogen el pescado, Jesucristo ya les prepara un desayuno, dice aquí un almuerzo, ya les prepara algo para comer. Pescado, símbolo del mismo, decíamos ayer. Este Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y le prepara del pan, signo de la Eucaristía, su cuerpo. Este pan que llevaban los discípulos, este pan partido que es Él. Les da los signos de la Eucaristía, de su presencia. Les da de comer. Pero es importante también algo que Jesucristo les dice después de que les tiene ya preparado la comida. Traigan de los peces que acaban de coger. Es necesaria también ese pescado que han cogido ellos. Que lo traigan y lo lleven para compartirlo, para cocinarlo, para que puedan esos frutos dar fuerzas y dar vida a los demás. Por eso aquí Simón Pedro sube a la barca y arrastra él hasta la orilla la red completa.
de peces grandes, 153. Al mandato de Jesucristo dice que no podían, que es interesante lo que dice Juan. Juan dice que echaron la red y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y estaban en 7. Ahora que Jesucristo les dice, traigan los peces, Simón Pedro subió a la barca y él solo arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. O sea, Jesucristo, a través de su palabra, le da a Pedro, que es el apóstol, que es el primero, que es el que lleva adelante la iglesia, le da la fuerza para él solo arrastrar hasta la orilla esta red colmada de peces. De 153 grandes peces, no pequeñitos, grandes. Y Pedro la puede arrastrar. ¿Cuándo? Cuando está obedeciendo a la palabra de Cristo. Cuando la está obedeciendo. Cuando sabe que es el Señor que está ahí, en esa pesca, en esa misión, en esa barca, en ese encuentro, en Galilea, en el lago, donde los llamó, donde los hizo pescadores de hombres, donde estuvieron 3 años con él, donde después de su muerte lo abandonaron, pues los viene a buscar para regalarles nuevamente esta dignidad de hijos, esta dignidad de apóstoles, de evangelizadores. Y cuando la trae Pedro, Jesucristo los llama, venid a comer, venid a almorzar, venid a desayunar. Dice, ninguno se atrevía a preguntarles porque sabían bien que era el Señor. Esto, hermanos, el Señor nos lo quiere regalar a nosotros hoy. Por eso Jesús se acerca, toma el pan y se lo da. Y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de los muertos. 3ª vez. Signo de la perfección. Signo de la Trinidad. Jesucristo termina este evangelio, esta parte de este evangelio de hoy, nos lo regala el Señor a través de la Pascua. Volver a comer el pan, el pez. Jesucristo resucitado nos da de comer, como ayer decía Demen, de comer. ¿Qué le dieron? Pescado. A los discípulos de Maús, come con ellos, parte el pan. O sea, en la Eucaristía, hermanos, podemos seguir viendo a Cristo. Hoy nos invita profundamente a vivirlo, a estar con Él, a dejarnos encontrar, a reconocerlo, a tener esta conciencia viva, consciente. Sé que es el Señor que está conmigo. Por eso no temo. Por eso, hermano, ánimo. Hermana, ánimo. Hoy, en el día que estás viviendo, en esta semana de la 8ª como la estás viviendo, ánimo. El Señor no nos abandona. El Señor resucitado aparece poderoso, amoroso, fiel. Por eso, hermanos, entonces ánimo, alegrémonos, vivamos este momento hoy. Maravilloso este evangelio. A mí este evangelio me emociona, por eso hoy me he alargado tanto. Y me faltaría muchísimo para decirles, pero ya el Señor nos dará otra oportunidad. Ya me gustaría poderles explicar como a mí me ha llamado siempre, cuando estas 3 llamadas, me amas. Pero quedémonos con esta palabra que es riquísima, que es abundante. Escuchamos en la primera lectura, Pedro de cara a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo único que les dice es que Pedro, con experiencia, con fuerza, es lo mismo. Dice, ustedes me están preguntando por qué yo sané a este, pues lo sané en el nombre de Jesucristo, que ustedes me entregaron, crucificaron, pero Dios lo resucitó. Pues con este poder, con el poder, pues que le quede bien claros a ustedes, a todo Israel, que ha sido el nombre de Jesucristo, quien ustedes crucificaron y que Dios resucitó entre los muertos, por su nombre se presenta este hombre sano ante ustedes, por su nombre. Jesús es la piedra que ustedes desecharon, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos, sino el nombre de Jesucristo. Hermanos, entonces, a través de este anuncio fuerte, maravilloso, el querigma de Pedro, que ya lo vivió en el Evangelio, aquí lo estaban anunciando con fuerza ante los sumos sacerdotes, ante los escribas, como lo hizo Jesucristo. Lo llaman a indagar también, a indagatoria como con Jesucristo. Ahora Pedro, con fuerza, con ánimo, con vigor, lleno de Espíritu Santo, dice los Hechos de los Apóstoles, anuncia. Cuando Pedro no ha colocado a Jesucristo como piedra angular, cuando lo ha descartado, se le ha caído la construcción que él ha tenido de sí mismo. Y lo vimos en el Evangelio, no pescó nada. Cuando Jesucristo es la piedra angular,
No solamente pescan, tiene la fuerza de sacar la red con 153 grandes pescados. Volverse a colocar la túnica, amarrársela, reconocer a Jesucristo y entrar en relación con Él. Por eso, hermanos, entonces, hoy el nombre de Jesucristo tiene el poder para salvarnos hoy de la tristeza, de la angustia, de la ira, de la soledad, de la depresión, de no sé cómo estés hoy. Pero hoy este nombre, si tú lo pronuncias, si tú lo nombras, tiene el poder de regalarte nuevamente la resurrección, la paz y esta alegría que viene de este tiempo que estamos viviendo, la alegría pascual. Entonces, anunciémoslo, anunciemos este nombre, proclamemos este nombre. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo resucitado, ten piedad de mí que soy un pecador. Por eso, hermanos, continuemos, que este eco de estas palabras nos ayuden. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya. Que así sea.